Bueno, vámonos con el siguiente tema. Déjenme, espérame porque hoy no tengo. Sí, es la columna. Es que como lo tengo aquí en el celular, luego se me va la imagen. Se me va la onda, pero también la imagen. La columna se llama Los narcoestados intocables de AMLO. Era un secreto a voces. El secreto de que desde 2019 México se había convertido en un narcoestado. Por eso, no pocas de sus instituciones fueron colocadas al servicio de las mafias criminales. Pero hoy lo saben los mexicanos y lo sabe el mundo. Saben que, por ejemplo, el presidente López Obrador convirtió a la Secretaría de Marina en brazo armado al servicio del crimen organizado. Y es que al entregar a los marinos el control de puertos y aeropuertos, el tráfico de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, el negocio que encumbró a los cárteles de Sinaloa. Perdóname, lo estaba leyendo mal, es que se me movió otra vez, perdóname. Pero hoy lo saben los mexicanos y lo sabe el mundo. Saben que, por ejemplo, el presidente López Obrador convirtió a la Secretaría de Marina en brazo armado al servicio del crimen organizado. Y es que al entregar a los marinos el control de puertos y aeropuertos, en realidad favoreció el tráfico de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, el negocio que encumbró a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco. Pero la revelación no surgió de una investigación de la prensa mexicana, claro que no, y tampoco es un descubrimiento de los partidos opositores en México. No, en realidad se trata de otro hallazgo de la DEA, que en uno de sus más recientes informes al Congreso de Estados Unidos, confirmó que el cártel de Jalisco, ya saben, ¿no?, el de las siglas CJNG, tiene el control de los principales puertos mexicanos, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, en los estados de Veracruz, Colima y Michoacán respectivamente. Curiosamente, esas entidades, estamos hablando, les repito, de Veracruz, Colima y Michoacán, son gobernadas por Morena. Y en los tres casos existen denuncias públicas de que el crimen organizado controló las elecciones y hoy son los mandones en esos estados. Por eso no resulta extraño que, según la DEA, por los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas entran libremente a México los precursores para cocinar, así le dicen coloquialmente, drogas sintéticas mortales como el fentanilo, que es la mayor amenaza de salud pública para el gobierno de Estados Unidos. Pero no es todo. Otra curiosidad es que desde la llegada de López Obrador a Palacio, se dispararon en Estados Unidos los casos de muertes por consumo de el fentanilo. Y hoy mueren más de 100,000 norteamericanos al año por el fentanilo. Al mismo tiempo, y también desde diciembre de 2018, prácticamente se duplicó el envío de remesas de mexicanos residentes en aquel país, en Estados Unidos, a supuestos o reales familiares en México, remesas que en buena parte son el pago por el masivo ingreso de fentanilo a Estados Unidos, enviado por los cárteles mexicanos desde el vecino país del norte. Lo peor del caso es que todo eso ocurre a la vista de todos, del presidente mismo, de las instituciones del Estado, y eso lapado desde lo más alto del poder. Pero vamos por partes. Apenas en junio pasado, el Congreso de Estados Unidos reveló el informe titulado México, Organización del Crimen Organizado y el Narcotráfico, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso, que a su vez se documenta con investigaciones de la DEA. El informe dice, entre otras cosas, que las organizaciones criminales transnacionales de México influyen significativamente en el narcotráfico en los Estados Unidos y representan la mayor amenaza a ese país. Fíjese lo que le estoy diciendo. Estados Unidos no tiene a los rusos y a los chinos y a los terroristas como sus principales enemigos, no. Los principales enemigos de Estados Unidos son los cárteles de Jalisco y de Sinaloa. La batalla del cártel Jalisco para dominar los puertos clave
en las costas del Pacífico y del Golfo, le han permitido consolidar componentes importantes de la cadena mundial de suministros de narcóticos. En particular, el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene un control informado y eficiente sobre los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo que le ha dado el acceso a ese grupo, a precursores químicos que fluyen hacia México desde China y de todo el mundo. Por último, el informe lamenta que hasta ahora en ningún momento se ha expresado la intención del gobierno de México por desmantelar las acciones del cártel Jalisco Nueva Generación o de otros grupos criminales de los puertos mexicanos. Fin de la cita. Puertos que, por pura casualidad, están en manos de los marinos, es decir, que por instrucción presidencial la Marina se ha convertido en una institución al servicio del crimen organizado. Y también por eso, por el control absoluto que tiene el crimen organizado en puertos clave como Veracruz, se producen hechos como la detención arbitraria de un senador con licencia y precandidato presidencial como Manuel Velasco, quien fue retenido el pasado fin de semana encañonado cuando salía de realizar un acto masivo precisamente en el puerto de Veracruz. ¿Pero qué dice el presidente mexicano sobre la violencia criminal que tiene secuestrados a estados como Veracruz, Michoacán y Colima? Bueno, pues esos son gobiernos intocables. ¿Se acuerdan cuando Silvano Aureoles presentó las denuncias sobre el narco en Michoacán, que hizo la elección? Se quedó afuera esperando. ¿Se acuerdan cuántas veces han denunciado al gobierno de Veracruz los propios criminales de pertenecer al cártel Jalisco? ¿Y cuántas veces el presidente lo ha defendido? Veracruz, Colima y Michoacán, entre muchas otras entidades, son territorios escriturados a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco por el mismísimo presidente López Obrador. Al tiempo. ¿Qué le parece? Ya no hay duda. Vivimos en un narcoestado. Tenemos un narcopresidente que es el jefe de todos los mafiosos y criminales. La DEA lo sabe. Y lo saben en Estados Unidos. Y lo sabe el mundo. ¿Qué más necesitamos saber? ¿No le parece?